A través de aplicaciones como el software Multisim, se pueden analizar con rapidez y precisión circuitos eléctricos. En esta ocasión, estudiaremos el análisis por malla y el análisis por nodos. Análisis por malla. Veamos un primer problema. Para el siguiente circuito, nos solicitan calcular la corriente en R1, en R2 y en R3 haciendo uso del análisis por malla. El primer paso para analizar un circuito por malla es asignar las corrientes de malla de acuerdo a la convención de signo. La convención de signo nos dice que en una fuente de voltaje la corriente va de menos a más, es decir, subida de voltaje, y que en una resistencia o carga o elemento consumidor la corriente va de más a menos, se le denomina caída de voltaje. Haciendo referencia a la fuente de voltaje, podemos asumir que la corriente de malla en la malla 1 o en el lazo 1 va de menos a más. Es decir, que la corriente nos indicaría la dirección de la manecilla del reloj. Y en la malla 2, tomando como referencia la fuente V3, iría de menos a más. Así que la corriente de la malla 2 nos indicaría la dirección contraria a las manecillas del reloj. Es decir, en el circuito la corriente de malla en la malla 1 de menos a más iría en esta dirección y en la malla 2 la corriente de malla de menos a más referenciada con la fuente V3 iría en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Así que el primer paso es asignar las corrientes de malla de acuerdo a la convención de signo. Hemos utilizado la referencia de fuente de voltaje para asignar las corrientes de malla. Continuamos con la solución del circuito a través de análisis por malla. Paso número 2. Se aplica la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff-Voltaje por cada malla a fin de expresar las ecuaciones simultáneas en función de las correspondientes corrientes de malla. Es decir, aplicamos sumatoria de caída de voltaje igual a la sumatoria de fuente de voltaje en cada malla. Esto significa que las caídas de voltaje son 2 kiloohmios o más 2 kiloohmios más 6 kiloohmios son 8 kiloohmios multiplicado por I1 a través de la ley de Ohm. En esa misma malla tenemos más 6 kiloohmios por I2 a través de la ley de Ohm y nos da igual a la sumatoria de fuentes de voltaje. En la dirección de la corriente de malla tenemos más 48 y acá menos 12, es decir, más 48 voltios menos 12 igual a 36 voltios para la primera ecuación de malla. En la segunda malla tenemos lo siguiente, más 6 kiloohmios multiplicados por I1 y posterior la otra caída es más 4 kiloohmios más 6 kiloohmios, lo que nos da un total de 10 kiloohmios multiplicado por I2 en la siguiente caída de voltaje igual a la sumatoria fuente de voltaje. En la dirección de la corriente de malla tenemos más 24 voltios y menos 12 voltios, lo que nos da un total de más 24 menos 12 igual a 12 voltios para la siguiente ecuación de malla. Con esas ecuaciones de malla, a través de cualquier método de solución, ya sea por determinante, reducción, igualación o sustitución, podemos encontrar las respectivas corrientes de malla, lo que nos da I1 6,545 mA e I2 menos 2,727 mA. Como lo que se nos solicita es la corriente IR1 e IR3 e IR2, nos percatamos de que la corriente IR1 va en la misma dirección que I1 es igual, por lo tanto IR1 es igual a I1, dándonos entonces 6,545 mA e IR3 va en la misma dirección de I2, es igual a I2, por lo tanto IR3 es menos 2,727 mA. Por la ley de Kirchhoff corriente, en este nodo podemos obtener IR2 es igual a IR1 más IR3, dándonos entonces la sumatoria de IR1 6,545 mA menos 2,727 mA para un total de IR2 igual a 3,818 mA.
De esta forma hemos podido calcular IR1, IR2 y IR3 aplicando el método análisis por malla. Con la finalidad de comprobar el análisis por malla, aplicamos multisim en el circuito colocando un amperímetro en referencia a la caída de voltaje en R1 y en la misma dirección de la corriente malla I1. Es importante entonces colocar el multímetro en su función amperímetro SD en dirección más menos igual a la caída de voltaje en R1. Para R3 se hace en forma similar. Un multímetro en su condición de amperímetro SD igual para I2 en la caída de voltaje de más a menos igual en el amperímetro. De esa manera podemos obtener con precisión que IR1 es 6.545 mA igual a la corriente de malla I1 e IR3 es igual a menos 2.727 mA igual a la corriente I2. En forma similar se abre el circuito para encontrar la corriente que pasa por R2 y de igual forma de más a menos en la caída de voltaje para R2. Encontramos el valor de la corriente IR2 como 3.818 mA. Así se comprueba a través de la aplicación de multisim con rapidez y precisión las corrientes de malla I1 y 2 como los valores de corriente para IR1, IR3 e IR2 asumidos en el circuito solucionado a través de malla. A continuación, el desarrollo de análisis por nodo aplicado al siguiente circuito. Problema 2. Calcule V1, V2 y las corrientes en R1, R2 y R3 para este circuito. En primer lugar, debemos recordar la convención de signo. En una fuente de voltaje, la corriente va de menos a más como subida de voltaje. Y en la resistencia va de más a menos, denominada también caída de voltaje. Para el voltaje de referencia, colocamos el punto también conocido como tierra V0, cuya referencia es de 0 voltios. En los puntos 1 y 2 colocamos los voltajes respectivos V1 y V2, asumiendo que en el punto de referencia V0 será el negativo y el positivo en el punto V1, al igual que el positivo en V2 y el negativo en V0. Así, la corriente I1 va en la misma dirección que la fuente corriente de 2 amperios, es decir, I1 es igual a 2 amperios, y la fuente corriente de 3 amperios la hacemos igual a la corriente I5 que entra al nodo 2, es decir, I5 es igual a 3 amperios. Para la resistencia R1, como el punto va de más a menos, entonces la corriente I2 en la caída de voltaje en R1 irá en esta dirección, al igual que la corriente I4 en R3 de 6 ohmios va de más a menos. Con respecto a la corriente I3, se asume que V1 tiene una referencia de mayor potencial eléctrico que V2. Siendo así, la corriente I3 va de más a menos en el resistor R2 de 3 ohmios. Así se asignan los voltajes de referencia y las corrientes respectivas en cada nodo. Continuamos con el análisis por nodo para el circuito en estudio. Paso número 2. Se aplica la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de corriente por cada nodo, a fin de expresar las ecuaciones simultáneas en función de los correspondientes voltajes de nodo, es decir, de V1 y V2. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, que la sumatoria de corrientes que salen es igual a la sumatoria de corrientes que entran, en cada nodo analizamos para el nodo 1 lo siguiente. I2 más I3 son las corrientes que salen. La corriente que entran es igual a I1. I2 es igual a V1 entre
5 ohmios por la ley de Ohm. I3 es igual a V1 menos V2 entre 3 ohmios y I1 es igual a 2 amperios. Colocando los correspondientes valores de I2, I3 y I1 en la ecuación general de nodos I2 más I3 igual a I1, nos va a dar que V1 entre 5 más V1 entre 3 menos V2 entre 3 igual a 2 amperios. Sumando las fracciones aquí de 1/5 más 1/3 nos da 8/15 por V1 menos 1/3 por V2 igual 2 amperios. Multiplicando esta ecuación por 15 a ambos lados, tenemos que nos da a 8V1 menos 15 entre 3, 5V2, más 15 por 2, 30. Tenemos entonces la ecuación 1 que nos representa el análisis en el nodo 1. Para el nodo 2 tenemos que la sumatoria de las corrientes que salen son iguales a la sumatoria de las corrientes que entran. Es decir, I3 más I5 igual I4. I3 ya tenemos definido como V1 menos V2 entre 3. I4 es V2 entre 6 ohmios. I5 ya sabemos que es 3 amperios. Sustituyendo estos valores en la ecuación general en el nodo, nos da lo siguiente: V1 entre 3 menos V2 entre 3 menos V2 entre 6 es igual a menos 3 amperios. Resolviendo esta ecuación nos queda que V1 entre 3 menos V2 entre 3 menos V2 entre 6 igual a menos 3 amperios, y por consiguiente multiplicando la ecuación por 6 queda 6 entre 3, 2V1 menos 6 entre 2, 3V2 igual a 6 por 3 menos 18 amperios para la ecuación número 2 correspondiente al nodo 2. Siendo así, podemos resolver las ecuaciones simultáneas, ecuación 1 en relación con el voltaje 1 y V2, y la ecuación 2 simultánea en relación con el voltaje 1 y V2 por cualquiera de los métodos conocidos como determinante, igualación, sustitución, y obtener las soluciones para V1 y para V2. Para finalizar, se obtienen los valores para V1 y V2 de las ecuaciones simultáneas, dándonos V1 igual a 12,857 voltios y V2 14,571 voltios. Por lo tanto, I2 es igual a V1 entre 5 ohmios igual a 2,571 amperios, y 3 V1 menos V2 entre 3 ohmios, lo que nos da menos 0,57 amperios, y por último I4 es igual a V2 entre 6 ohmios igual a 2,429 amperios, resolviendo las incógnitas a través del análisis por nodo, aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de corriente. Comprobando con multisim, colocamos un multímetro en cada nodo en la aplicación de voltaje, de corriente directa, y obtenemos los valores de voltaje en V1 y V2 respectivamente. Nos da entonces 12,857 voltios para V1 entre el punto positivo y el negativo conectado a tierra, igual para V2 entre el punto positivo y el negativo conectado a tierra, obteniendo así los correspondientes valores de V1 y V2. Para las corrientes I2 e I4, abrimos el circuito para medir la corriente con el amperímetro en I2, y de igual forma lo hacemos en I4, dando como resultado I2 2,571 amperios y el valor de I4 2,429 amperios, comprobando así los resultados en nuestro análisis por nodo en el circuito correcto. Muchas gracias por su amable atención.